Cada civilización, cada una de ellas tiene su inicio, su auge y su declive, y el patrón parece repetirse una y otra vez. Mesoamérica es un gran misterio, pertenece a una de las 6 regiones culturales del mundo donde surgió la civilización de manera independiente. Hablando del continente americano, también tenemos otras regiones culturales como Oasis Américas, Aridoamérica, la región andina y otras regiones más, pero hoy hablaremos de Mesoamérica. Pero recordemos qué es una región cultural. Son amplias zonas geográficas que comparten características culturales, sociales, económicas y religiosas. Cuando estamos hablando de Mesoamérica, no estamos hablando de una región geográfica, estamos hablando de una región cultural, que abarcó lo que es actualmente desde el estado de Sinaloa en México hasta Costa Rica. En Mesoamérica se desarrollaron distintas civilizaciones, cada una con identidad propia, pero con ciertas similitudes internas. En esta región habitaron cultura como los mayas, los olmecas, los teotihuacanos, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, entre otras más. Como lo dije al inicio, cada civilización tiene su inicio, su esplendor y su declive. Mesoamérica se divide en 3 periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Mientras algunas civilizaciones comenzaban a brillar, otras ya estaban desapareciendo. Vamos a ver a continuación esos periodos. El periodo preclásico, el inicio. Se considera el inicio de este periodo con las primeras sociedades agrícolas organizadas y se considera su final de este periodo ya cuando se comenzaron a establecer las primeras grandes civilizaciones urbanas. En este periodo fue el inicio, el desarrollo de los primeros cultivos agrícolas. Principalmente se cultivaba frijol, maíz, calabaza y chile. En este periodo tenemos las primeras técnicas de trabajo con cerámica y, muy importante, se comienzan a crear las primeras redes comerciales. En este periodo las sociedades tuvieron una distribución desigual. También en este periodo se dio la creación de calendario y los primeros sistemas de escritura. De este periodo son las siguientes culturas: la cultura olmeca, la cultura madre de Mesoamérica, que se ubicó en lo que hoy es actualmente Veracruz y Tabasco; los zapotecas temprano, que se ubicó en Monte Albán, la actual Oaxaca; Cuicuilco, en el Valle de México y destruida por un volcán; en Chiapas y Guatemala, Mocaya, pioneros en la cerámica y en el cacao; y Chupícuaro, en Guanajuato. Y al final del periodo preclásico había comenzado la planificación de lo que serían las grandes ciudades emblemáticas de Mesoamérica. Y tenemos el periodo clásico, fue el resplandor de Mesoamérica. En este periodo fue el auge de grandes ciudades y hubo un gran avance en la ciencia, en la religión, en la política, en la arquitectura, en todo. Brillo y oscuridad, y se considera el final del periodo clásico con el declive de cada cultura dominante de cada región. En el periodo clásico se construyeron grandes complejos arquitectónicos con gran concentración de población: templos, pirámides, calzadas, observatorios, esculturas, monolitos, y en cada cultura eran construidos y decorados con sus estilos característicos. Para este periodo ya contaban con una compleja organización social. Hasta arriba de la pirámide social estaba el líder, que solía ser también el sacerdote, aunque también contaban con un segundo sacerdote. La organización también se dividía en 2. Una organización política y territorial, dirigida por un solo gobernante. En este periodo la agricultura se perfeccionó, lo que le dio la oportunidad de abastecer a toda su población, y también a algunas culturas le dio la oportunidad de poder comerciar con otras poblaciones cercanas, ya que en este periodo las rutas comerciales ya estaban bien establecidas. Y no solo se comercializaba con productos agrícolas, sino también con distintas artesanías de compleja elaboración. En este periodo diversas culturas desarrollaron su propio sistema de escritura. Y tenemos el final del periodo clásico con el declive de distintas culturas dominantes de cada región. De este periodo tenemos la cultura teotihuacana, ubicada en Teotihuacán, que tuvo su influencia por toda Mesoamérica y que colapsó en el Clásico tardío. Tenemos a los mayas del periodo clásico, que se ubicaron en Guatemala, Chiapas, Yucatán, Belice, Honduras, en ciudades como Tikal, Palenque, Copán. Y de ellos, lo que más destacó fue su escritura, su astronomía y su arquitectura. Los zapotecas en Monte Albán, que destacaron por su gran necrópolis, su sistema de escritura y su sistema calendárico. Los totonacas del temprano en la zona del Tajín, que comienzan a desarrollar su sistema arquitectónico. Los huastecos en el norte de Veracruz, que son pertenecientes a la cultura maya, pero son desplazados y que tienen rasgos propios culturales. En este periodo tenemos el inicio del colapso de la civilización maya, y esto se dio por el abandono de distintos centros urbanos, como es Palenque, Tikal, Copán, Calakmul. Y tenemos el periodo posclásico, el principio del fin. Fue el brillo de algunas culturas, pero el colapso de muchas otras. Se considera el inicio de este periodo cuando comenzaron a colapsar las culturas, como Teotihuacán,
y Tikal en el periodo clásico, y se considera el final del periodo posclásico, el final de Mesoamérica con la conquista de los españoles. Algo que marcó bastante este periodo posclásico fueron las guerras entre distintas sociedades de Mesoamérica, ya que estaban muy bien en muchos otros aspectos, se estaban convirtiendo en sociedades bélicas. Al inicio, en el periodo clásico, se preocupaban por la agricultura, por la comida, por el comercio, pues en este periodo se preocupan por la conquista, y eran sociedades complejas que contaban con distintos dialectos y lenguas complejas. Tenemos una estimación que en Mesoamérica existieron 16 familias lingüísticas. En el posclásico temprano, claro, algunas culturas florecían y otras colapsaban. Tenemos el desarrollo de la cultura mixteca y tolteca y el desarrollo de la ciudad maya de Chichén Itzá. En el posclásico tardío se desarrolló el imperio azteca y los incas en los Andes. En este periodo existió gran inestabilidad política, y esto fue a causa de las guerras que tenían como objetivo el control territorial, guerras llevadas a cabo. Bienvenidos, viajeros del universo, a este espacio y a este tiempo. Yo soy Diana Poixtán. Por el imperio azteca principalmente, y una vez sometidas las culturas le exigían pagos de tributos y de servicios. Y fue tanto el éxito de sus guerras que desarrollaron un sistema de administración que fue capaz de controlar y administrar estas sociedades sometidas. Y a raíz de la presencia de los aztecas, el miedo que provocaban los aztecas, varias culturas de Mesoamérica tuvieron que desarrollar una arquitectura defensiva. Construyeron murallas a su alrededor, dedicaron espacios de almacenamiento de bienes en caso de crisis para poder subsistir. En periodos anteriores podemos notar cómo el gobernante estaba más involucrado con la religión, con el sacerdocio y todo eso. En este periodo habían cambiado las cosas. En este periodo posclásico, el gobernante se relaciona por su capacidad de imponer victoria militar sobre otros pueblos. Si en otros periodos los sacerdotes eran importantes en la sociedad, en este periodo disminuyó y quien adquirió mayor importancia también fueron los comerciantes que tenían la capacidad de llevar bienes de lujos y exóticos a los gobernantes. Fue una buena época para el comercio. Si en un inicio en esta sociedad lo que le importaba era comer, se le rendía culto a dioses de la fertilidad, a dioses de la lluvia, pero esta sociedad prosperó y prosperó bastante, y ahora estábamos en un periodo bélico y se le comenzó a rendir culto a dioses de la guerra, como Quetzalcóatl, y a otros dioses más. Habían grandes ceremonias y sacrificios, pero ese es otro tema en el cual nos adentraremos otro día, ya que es particular de cada cultura. Hubo un crecimiento de la población y esto fue porque ya no le faltaba la comida, y esto fue gracias al mejoramiento de las técnicas agrícolas. Mesoamérica ya estaba mal, la inestabilidad política y las guerras la agotaron. Las civilizaciones que brillaron en este periodo fueron los toltecas y los mexicas. Los toltecas, ubicados en Tula, Hidalgo, se destacaron por su militarismo, su arquitectura y también influyeron en los mayas del posclásico. Los mixtecos en Oaxaca, refinados en códices y en orfebrería. Los mayas del posclásico pusieron menos énfasis en los monumentos y pusieron más empeño en el comercio y en la guerra. Ubicados en Chichén Itzá y Mayapán. Los totonacas en el Tajín florecieron plenamente en esta etapa. Los tarascos o purépechas, ubicados en Michoacán, tuvieron gran desarrollo en lo militar y en lo metalúrgico y fueron grandes oponentes de los mexicas. Mexicas o aztecas, ubicado en Tenochtitlán. El imperio azteca destacaron por ser sanguinario, por su capacidad militar, por su capacidad en la agricultura y por la capacidad que tuvieron en dominar otras regiones. En este periodo es justamente cuando tuvieron su mayor esplendor. Tlaxcalteca, malditos aliados de los españoles y enemigos de los mexicas. Chichimecas, ubicados al norte de Mesoamérica. Fue un grupo seminómanas que influyeron en el altiplano central. Tlahuicas y Matlacincas, ubicados en Morelos y Valle de Tolucas, fueron señores tributarios mexicas. Xochimilcas, Chalcas, Tepanecas, Culúas, ubicadas en la zona del lago del Texcoco, fueron parte fundamental del sistema político mexica. 1521, el final del periodo posclásico, el final de Mesoamérica, se dio con la llegada de los españoles. Los mayas intentaron resistir varios intentos de conquista, pero al final cedieron. Incluso los grandes guerreros de Mesoamérica, Tenochtitlan, los aztecas también cayeron.